Me llamo Julián y durante años mi vida se redujo a un mosaico de pantallas parpadeantes en una sala subterránea que olía a ozono y a café recalentado. Fui operador de vigilancia en una empresa de máxima seguridad, una de esas corporaciones omnipresentes que prometen protección total a los poderosos mientras ocultan secretos que desafían la lógica más elemental. Hoy vivo recluido en un pequeño apartamento de ventanas selladas con cinta aislante, con el pulso acelerado ante cualquier zumbido electrónico y el miedo constante a que una lente me devuelva la mirada. Lo que el mundo no entiende es que las cámaras no solo graban crímenes, accidentes o infracciones rutinarias, graban fragmentos de una realidad que simplemente no debería existir, grietas en el tejido de lo cotidiano por donde se asoma algo antiguo, hambriento y profundamente perturbador. El silencio de una oficina vacía a las 3 de la mañana tiene un peso físico, una densidad que te oprime los pulmones cuando te das cuenta de que lo que ves en el monitor no coincide con lo que el sentido común dicta. Las sombras en los pasillos nocturnos no siempre son proyecciones de la luz. A veces tienen voluntad propia. Recuerdo con una claridad dolorosa el primer caso que fracturó mi confianza en el mundo material. Fue en una guardería de alta gama, un lugar diseñado para la paz y la seguridad. En el centro de la habitación, una cuna comenzó a mecerse con una violencia rítmica, como si unas manos invisibles estuvieran tratando de calmar a un niño que no dejaba de gritar en una frecuencia que rozaba el pánico absoluto. Sin embargo, lo más aterrador no fue el movimiento, sino la figura que apareció en el rincón más oscuro del encuadre. Era una silueta desproporcionadamente alta y delgada, cuyos dedos largos y pálidos acariciaban el borde de la madera con una familiaridad espantosa. No era una mancha en el lente, era una presencia que absorbía la luz a su alrededor, una entidad cuya sola imagen evocaba el miedo paternal primario. Ver a ese intruso observando el sueño de los inocentes me hizo entender que estábamos vigilando las puertas del infierno sin tener la llave para cerrarlas. Poco después, tropecé con la grabación del pasillo infinito. Un guardia de seguridad, un hombre llamado Esteban, a quien conocía por su puntualidad británica, entró en un corredor iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con una cadencia hipnótica. Caminó hacia la cámara con paso firme, pero a medida que avanzaba, el pasillo parecía estirarse de forma imposible. Esteban nunca llegó al final. Las imágenes muestran cómo su figura se volvió borrosa, perdiendo definición hasta desvanecerse en el aire mientras las luces se apagaban en una secuencia perfecta. Segundos después, la cámara captó el pasillo totalmente vacío, bañado en una calma sepulcral, pero Esteban jamás volvió a ser visto en ninguna otra salida del edificio. Era como si el espacio mismo se hubiera plegado para digerirlo, dejando atrás solo el eco de sus pasos en una cinta que nadie más quería ver. Luego estaba el caso del reflejo retrasado, un video que todavía me produce náuseas al recordarlo. Una mujer joven entró en el ascensor de un hotel corporativo. Se miró en el espejo, con las lágrimas rodando por sus mejillas, tras lo que parecía una jornada agotadora, pero su reflejo no lloraba con ella. Hubo un retraso de exactamente 3 segundos entre la realidad y la imagen. Mientras ella se cubría el rostro con las manos en un gesto de desesperación, su imagen en el espejo permanecía de pie, con los brazos a los lados y la cabeza ligeramente ladeada, observándola con una curiosidad clínica y fría. Lo peor fue el final. Cuando la mujer sollozó con más fuerza, su reflejo esbozó una sonrisa amplia y macabra que mostraba demasiados dientes, una expresión que no correspondía a ningún sentimiento humano conocido, antes de que las puertas se abrieran y ella saliera sin notar que su sombra se había quedado atrás riendo. La nieve también puede ser el escenario de lo imposible. En una casa de campo cerrada herméticamente por el invierno, las cámaras exteriores captaron huellas hundiéndose profundamente en el manto blanco. Se dirigían directamente hacia la puerta principal con una cadencia pesada. El problema era que no había nadie bajo la luz de los proyectores. Se veía la nieve comprimirse bajo un peso invisible, paso a paso, dejando el rastro nítido de unos pies descalzos y deformes
que terminaban justo en el umbral de la puerta cerrada, con llave desde el interior. Nadie salió de esa casa, y cuando los equipos de seguridad llegaron días después, no encontraron rastro de intrusos, solo un frío persistente que parecía emanar de las paredes mismas. Empecé a investigar estos casos de forma obsesiva cuando mi mentor, el hombre que me enseñó que los ojos pueden engañar, pero los píxeles no, desapareció sin dejar rastro. Su última noche de turno estuvo marcada por el análisis de la grabación número 15, un archivo que la empresa borró de todos los servidores centrales con una urgencia sospechosa. Antes de que continuemos con este relato, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La desaparición de mi mentor no fue un accidente, fue la traición final de un sistema que utiliza nuestra vigilancia no para protegernos, sino para alimentar a algo que vive en la estática de la señal. Hace apenas 2 días un paquete anónimo apareció en la puerta de mi refugio. Dentro había un disco duro antiguo con una nota que solo decía: ellos siempre miran. Al conectarlo me encontré con los archivos que la empresa intentó enterrar para siempre. Mi respiración se detuvo al reproducir el video número 6. No era una toma de una empresa o un lugar lejano. Era una grabación de gran angular de mi propio salón, captada hace apenas unos minutos desde un ángulo imposible. En la pantalla, una figura encapuchada está sentada en mi sofá, justo detrás de donde estoy ahora, mirando directamente a la lente de mi cámara de seguridad actual con una fijeza que me hiela la sangre. La persona en el video ha comenzado a levantar la mano, señalando directamente hacia mi nuca. La paranoia no es solo un estado mental, es una condición física que tensa mis músculos hasta el punto del dolor. El disco duro zumba sobre la mesa, un eco metálico que parece sincronizarse con mis latidos. Al mirar el video 6, ese donde la figura me señala desde mi propio sofá, me obligué a girar la cabeza con el corazón en la garganta. No había nada, solo aire frío y el rancio olor del encierro. Sin embargo, en la pantalla, la figura seguía allí, una anomalía digital que reclamaba su espacio en mi realidad. Comprendí que la vigilancia ya no era externa. Los dispositivos que juré dominar ahora eran los dueños de mi percepción. Cada cámara de mi hogar, desde la del portátil hasta el sensor de movimiento del pasillo, se sentía como un traidor esperando el momento justo para revelarme una verdad insoportable. Me sentía como un insecto bajo un microscopio, observado por una entidad que no necesitaba ojos para ver, sino píxeles para manifestarse. El sexto caso en el disco era una bofetada a la identidad. Un hombre, regresando de una jornada agotadora, se detiene frente a su puerta y consulta la aplicación de su timbre inteligente. En la pantalla de su teléfono ve la transmisión en vivo de su propia sala de estar. Allí, sentado cómodamente en su sillón favorito, está él mismo. La misma ropa, el mismo corte de cabello, incluso la misma cicatriz en la mejilla izquierda. El hombre en la calle empieza a temblar mientras ve cómo su otro yo levanta la vista del libro, mira directamente a la lente y sonríe con una complicidad que hiela la sangre, antes de levantarse para abrir la puerta. El video termina justo cuando el pomo de la puerta real comienza a girar desde adentro. Avancé hacia el séptimo archivo, una grabación térmica de un almacén de distribución. Las cámaras de infrarrojos captaron una aberración biológica. Entre las filas de maniquíes de plástico empezaron a aparecer manchas de un rojo intenso, el calor latente de un cuerpo vivo. Pero no había nadie caminando. El calor emanaba del interior de las figuras inertes. Corazones invisibles latían tras el plástico rígido. En el centro del monitor, uno de los maniquíes térmicos giró la cabeza 90 grados. Su silueta naranja brillante, destacando contra el azul gélido, como si estuviera despertando de un largo sueño de resina. El octavo video nos transporta a una catedral desierta a las 3:33 de la madrugada. La cámara de seguridad enfoca a una figura encapuchada que reza de rodillas. Lo aterrador es su postura. Está rezando hacia atrás, con las articulaciones de sus piernas y brazos dobladas en ángulos imposibles para mirar al revés. No emite sonido, pero la estática de la grabación parece formar palabras distorsionadas,
una letanía de lamentos que parecen surgir de las piedras mismas del templo. Es una devoción corrupta, una plegaria dirigida a algo que habita en los circuitos. En el noveno caso, la naturaleza se vuelve cómplice del horror. Una cámara de sendero captó un bosque durante una tormenta. Cada vez que la estática interfería con la señal, los árboles cambiaban de posición. No se mecían, simplemente se desplazaban metros enteros en un parpadeo. Al final de la grabación, los pinos habían formado un círculo perfecto alrededor de la cámara, cerrándose como una mandíbula de madera y agujas sobre el dispositivo, mientras una risa infantil se filtraba a través del ruido blanco. El 10º video muestra un vagón de metro lleno de pasajeros. En el monitor de la plataforma, el tren avanza, pero los asientos están vacíos. La cámara del andén muestra un vagón fantasma que transporta el vacío, mientras que la cámara interna muestra a la multitud apretujada. De repente todos los pasajeros se vuelven hacia la cámara al unísono, sus ojos reemplazados por orificios negros, antes de que el tren se desvanezca por completo. Descubrí una conexión entre los videos. Todos ocurren en lugares donde alguien perdió el alma por una traición, pero el golpe final fue encontrar una grabación de mi propia infancia oculta en los archivos. Era yo a los 6 años jugando en un sótano, pero no estaba solo. En la esquina, la misma entidad alta de la guardería me observaba y mi yo infantil le entregaba un dibujo con una sonrisa de absoluta confianza. Al analizar el video 10, vi la cara de mi mentor en el reflejo de una ventana, gritando un mensaje desesperado sin sonido. No mires el último. Las luces del refugio de Julián comenzaron a flaquear, no con el parpadeo errático de un cable suelto, sino con una cadencia rítmica, un sístole y diástole de oscuridad que imitaba los latidos de su propio corazón desbocado. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un ozono eléctrico que quemaba sus pulmones y hacía que el vello de sus brazos se erizara. Sabía que el tiempo se agotaba y que la advertencia de su mentor era el último hilo de cordura al que podía aferrarse, pero la curiosidad es una enfermedad terminal en su oficio, y ya era demasiado tarde para retroceder. Julián abrió el archivo número 11. Una familia en los suburbios había instalado cámaras en el sótano para atrapar a lo que creían era un mapache destructivo que arañaba los cimientos por la noche. El metraje mostraba las tablas del suelo levantándose lentamente desde abajo, empujadas por algo con una fuerza desproporcionada. No surgió un animal, sino un rostro humanoide, una masa de carne pálida y estirada que carecía de cuencas oculares. El ser se deslizaba por la oscuridad con una fluidez antinatural, lamiendo los objetos de la casa con una lengua bífida, mientras la familia dormía justo encima, separada del horror solo por unas pulgadas de madera vieja. El archivo 12 era una anomalía temporal grabada por una cámara de tráfico en una intersección desolada. El video captó un accidente brutal a las 2 de la mañana. Lo aterrador no era el impacto metálico, sino que la grabación se repetía durante 7 días exactos con una precisión matemática. Los mismos coches, las mismas placas, las mismas víctimas gritando el mismo lamento de agonía en el mismo segundo. Era un bucle de dolor infinito, atrapado en el silicio, una prisión de metal y cristal que se reiniciaba sin piedad para el deleite de quienquiera que estuviera observando desde el otro lado del espectro digital. La tensión subió un peldaño insoportable en el video 13. Una cámara de una oficina corporativa captó a un hombre caminando hacia el mostrador de recepción en plena madrugada. No llevaba máscara, pero su rostro era una mancha borrosa de estática que distorsionaba la luz a su alrededor. Dejó un paquete ensangrentado sobre el mármol, un corazón humano aún palpitante. Antes de retirarse, pegó una nota directamente sobre la lente de la cámara. La caligrafía era nítida y llevaba el nombre de Julián, seguido de una fecha que coincidía con el día de hoy. El sistema nervioso del hombre se incendió ante la certeza de que ya no era un mero espectador. El penúltimo video, el 14, provenía de la morgue de un hospital de alta seguridad. Un paciente fallecido comenzó a convulsionar bajo la sábana blanca. Lentamente, la figura se incorporó.
No había rastro de vida en sus movimientos, solo una mecánica fría. Se bajó de la camilla y caminó hacia la salida. En lugar de abrir la puerta, su cuerpo se descompuso en una nube de píxeles negros y atravesó el metal sólido como si fuera humo denso, dejando un rastro de escarcha en el lente. Finalmente, Julián activó el archivo 15. Ignoró el grito silencioso de su mentor y lo reprodujo con manos temblorosas. La pantalla no mostró un lugar lejano, sino la habitación donde él se encontraba. Vio su propia espalda frente al monitor. El video mostraba el futuro inmediato, su propia muerte captada en tiempo real. En la pantalla, vio cómo la puerta detrás de él se abría lentamente. Una mano larga y oscura se posaba sobre su hombro. Lo que veía en el monitor estaba ocurriendo exactamente en ese preciso instante. Julián comprendió que la empresa no vigila para proteger, sino para alimentar a una entidad que vive en la estática. En un arranque de pánico, destruyó los monitores, pero el video final siguió reproduciéndose en sus retinas. El sonido de la puerta abriéndose resonó en la realidad. Nunca estamos solos. Los fantasmas son fallos de una simulación que ahora lo observa.